Buenas tardes. De aquí a que me ambiente con el micrófono y la cosa esta. Bueno, miren, creo que hay una presentación. ¿Cómo le hacemos para que se vean las pantallas en lugar de que me vea yo? Cuando eran las 4 de la mañana en Ciudad Juárez, Chihuahua, se estaba presentando al mediodía en el Vaticano. Esta encíclica se levantaba el embargo y ya era pública para que todos la descargáramos por internet y la comentáramos y todo. Esa semana yo estaba dirigiendo un curso de energías renovables a los catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Había ahí más de 50 profesores, prácticamente todos doctores, también algunos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y estábamos viendo la perspectiva de las energías renovables, cuáles eran las tendencias, sus principales conceptos. Y entonces, a las 4 de la mañana, yo descargué el documento, me puse a leerlo, y ese día en la mañana que empezó la charla, a las 9 de la mañana, se hizo la primera presentación para científicos ahí en Ciudad Juárez de la Laudato Si. Y pues no me podía extender porque es un documento más o menos largo, pero me concentré solo en los temas que tenían que ver con cambio climático y energías renovables. Cosas interesantes, al final de una semana del curso, que duró una semana este curso, yo les pregunté a los alumnos cuál era su opinión del curso, cuáles eran sus conclusiones, qué era lo que más les había llamado la atención, etcétera. Y me sorprendió ampliamente que 3 de los profesores se refirieron específicamente a la Laudato Si, al segmento de media hora que les di ahí para exponer la Laudato Si, como la parte más importante de un curso totalmente académico sobre energías renovables. Bueno, me sorprendió todavía más que uno de ellos era un distinguido masón. Y él lo dijo con todas las palabras, dice, lo más importante de toda la exposición fue lo que nos pusiste ahí, que dijo el padre Francisco, ¿no? Y bueno, yo creo que esto está en el centro de lo que les quiero transmitir. La siguiente cita es también de parte de la jefa de la delegación científica mexicana a la reunión de París para el acuerdo de cambio climático, la COP21, que se firmó ahora en diciembre del año pasado. Esta doctora es una científica mexicana que fue directora del Centro de Investigaciones Atmosféricas de la UNAM y tal cual lo dijo, así como lo están leyendo ustedes. El Papa Francisco no nos rebasó ni por la izquierda ni por la derecha, nos rebasó por arriba. Y esto viniendo de una persona que se dice a sí mismo no religiosa, una científica. Ella me tocó invitarla a un foro sobre cambio climático y Laudato Si que me tocó organizar en mi universidad. Esa es una universidad pública, no tiene absolutamente nada que ver con el catolicismo. De hecho, el rector estaba muy preocupado porque como iba a estar en el presidium para iniciar el foro, decía, oye, ¿cómo me voy a referir al Papa? Yo le dije, pues no te refieras al Papa, es la Laudato Si, es un documento que escribió el Papa, ¿verdad? Pero en fin, esas cosas raras, ¿no? que suceden cuando se hace acto lo que está proponiendo precisamente el Papa Francisco a través de este documento, que es hacer un diálogo lo más amplio posible. Esta encíclica no está dirigida a los sacerdotes, cardenales, presbíteros y fieles laicos, ni siquiera a las personas de buena voluntad. Está dirigida a toda la humanidad y es una invitación a un diálogo con todo el mundo. Bueno, otro científico que participó en el foro de la semana pasada, también no religioso, expresó esto. Él es un especialista, tiene más de 33 años dedicado a las cuestiones de cooperación ambiental binacional, particularmente en los temas de agua, y ese fue su comentario. Él dice, después de el reporte de la Comisión Brundtland, que fue el documento científico que se utilizó para plantear la nueva
digamos, el nuevo esquema de manejo ambiental a nivel internacional en la Comisión Brundtland, donde se acuñó el término de desarrollo sustentable y que sirvió de base para la primera reunión internacional en Río. Dice, ese es el primer documento que tiene importancia para la gestión mundial. El segundo son los documentos de las metas del milenio que se acordaron por parte de los países en Johannesburgo, y este es el tercero. Estas son las opiniones de científicos no creyentes respecto al documento. Entonces, pues como estos especialistas no creyentes han opinado y han incluso dado conferencias sobre este documento, pues yo me imagino que ustedes, que la mayoría asumo que son católicos, pues ya lo leyeron, ¿no? ¿O no? Y que podrán hablar maravillas de él, así como los científicos que no son creyentes, ¿no? Bueno, el Papa, con mucho cuidado, escribe lo siguiente, y esto lo tengo que poner aquí, porque bueno, estamos en una universidad. Yo vengo aquí primero como científico, no me puedo quitar mi dimensión de católico, pero vengo aquí como un expositor desde la perspectiva científica. Y eso lo dice con mucho cuidado el Papa. Sin embargo, déjenme decirles que a pesar de eso que pone así esto es como el disclaimer que usan los abogados norteamericanos, ¿no? Ya después de que se lee todo el contrato, las letritas chiquitas dice, bueno, pero… Y ahí en las letritas chiquitas pues ya se desdicen de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues el Papa un poco como diciendo, ok, yo no estoy obligado a saber todo sobre ciencia. ¿Ya? Eso pues que lo investiguen los científicos y lo desarrollen y opinen y todo eso. Pero sí el debate honesto. Y en las universidades es donde debemos de debatir esto con mucha precisión. En esa lógica es en la que me atreví a plantearles algunos de los elementos, insisto, desde la perspectiva científica que tiene el documento. Estas ideas, estos son líneas textuales de la encíclica. Entonces, ¿cómo podemos entrar en un diálogo? Si ustedes recuerdan algunas de las ideas que están viendo en toda la primera parte, en toda la mañana, este esquema de apertura, este esquema de iglesia saliendo hacia afuera, este esquema donde nosotros no tenemos miedo de ir a dialogar con quien no piensa y no cree igual que nosotros, eso es lo que está planteando básicamente el Papa. Luego, este asunto, esta otra expresión que impactó mucho a los profesores cuando la leyeron en esa primera charla que les digo de hace casi 8 meses. Ahorita voy a tratar de explicarla con datos desde la perspectiva científica. ¿Cómo entiendo yo eso? ¿Es cierto lo que dice el Papa o no? Fíjense, a pesar de que el Papa dice que es un documento no científico, yo les puedo recomendar el capítulo 2 de la Laudato Si como el mejor resumen técnico sobre la problemática ambiental que está publicado en la actualidad. Yo tengo 30 años dedicándome a las cuestiones ambientales, soy especialista en eso. Ese capítulo presenta un resumen con una visión panorámica con toda claridad de cuál es la problemática ambiental en el planeta, y está en un documento papal. Claro, creo que tiene un consejo ahí de no sé cuántos premios Nobel y que es la Academia de Ciencias Vaticana, ¿verdad? Pero bueno, algo le han de haber ayudado ahí a revisar ese capítulo. Muy bien, esta otra idea que es central en el documento, también la voy a tratar de abordar desde una perspectiva técnica. Este asunto no podía dejar de mencionarlo, porque una cosa que hace el Papa, así como acostumbra él, descaradamente, ahora sí que hace una denuncia frontal contra el paradigma tecnocrático económico, y es una crítica directa, entre otros, a los científicos, a los académicos, a los que hacemos ciencia.
Es una crítica directa, explícita. Y entonces tengo que decir algo al respecto. Al cabo no está aquí el Papa, ¿verdad? Entonces, pues. Bueno, el otro asunto, esto ya no me va a dar tiempo por la presentación de tratarlo, pero son cosas que vienen y que tendrían que abordarse desde una perspectiva científica y hay mucho que decir al respecto. Lo mismo esta consideración. Esta frase es muy importante porque el Papa sostiene que no vivimos una crisis social y una crisis ambiental. No son dos crisis, es una sola crisis y en el centro está precisamente el ser humano. Muy bien, ¿cuáles son los temas para el diálogo que voy a compartir con ustedes? Los excluidos. Este es un tema permanente en la catequesis y en el pensamiento del Papa Francisco desde que fue electo Papa. Y hay tres asuntos que yo voy a utilizar, ahora sí desde la perspectiva científica, para justificar lo que se plantea en la Laudato Si, porque dice es que los más afectados siempre son los más pobres, los más marginados siempre son los más afectados por las cuestiones ambientales y por las cuestiones económicas y por las cuestiones políticas, pero en el contexto en que lo plantea en la Laudato Si vamos a ver ejemplos concretos. El primero, los fenómenos hidrometeorológicos. Yo me dedico a esto y me ha tocado participar en el desarrollo de la política nacional para atender la sequía y me ha tocado combatir la sequía y dar respuesta en comunidades en todo el país por razones profesionales. Y entonces yo puedo documentar, puedo dar datos específicos de cómo efectivamente las variaciones de cambio climático, las variaciones asociadas a las modificaciones del clima, que ya ahorita son perceptibles de muchas maneras, por el calentamiento global, afectan primero los umbrales. ¿Qué entiendo por los umbrales? Los límites, los márgenes. Por ejemplo, donde la playa se encuentra con el mar, aumenta la altura del mar y entonces todos los sistemas costeros se ven afectados, plantas, animales y personas. En las zonas de sequía y de desertificación, donde están los límites, es donde se afectan más las personas porque conviven con áreas donde sí hay economía, donde sí se puede sembrar, donde sí hay subsistencia y entonces ahí en esos márgenes es donde vive la gente que cuando hay sequía tiene que emigrar porque se le mueren todos los animalitos que le dan subsistencia. Entonces esos son los umbrales y en las inundaciones, ¿quiénes creen que son los primeros que se inundan? Porque los gobiernos corruptos permiten que haya construcción en lugares donde no se debe construir, donde pasan los arroyos, donde son zonas de inundación, que ya sabemos que son zonas de inundación, pero entonces el terreno es muy barato, se permiten ilegalmente construcciones y entonces la gente que invierte algo ahí pierde todo. Entonces, por supuesto que este tema de los fenómenos hidrometeorológicos se manifiesta de una manera brutal en los umbrales. Y esto puedo seguir poniéndoles ejemplos con datos y cifras, pero vamos a dejarlo ahí. El siguiente asunto, las políticas públicas y el derecho humano al agua. En México se acaba bueno, ya hace 4 años que se aprobó el derecho humano al agua en la Constitución. Todavía estamos esperando que se reglamente, entonces no sabemos cómo se aplica. Porque cuando se hizo el cambio se dijo que se iba a hacer una ley para ver que ahí vamos a ver cómo le hacía el Estado para darnos a todos agua y drenaje, porque era un derecho humano. Está reconocido en la Constitución. Pues sí, nomás que también el gobierno en sus documentos oficiales declara que existen 9 millones de mexicanos sin cobertura de agua y 13 millones de mexicanos que no tienen alcantarillado. Y 35 millones de mexicanos que a veces, que sí tienen cobertura, pero que a veces la tienen y a veces no, y que su calidad es pues a veces buena y a veces no. Y entonces, ¿cómo se puede garantizar una cosa que está en la Constitución, el derecho humano a un agua
en cantidad suficiente y en calidad suficiente. Bueno, desde la perspectiva científica yo puedo asegurar que las políticas públicas que existen actualmente en México están diseñadas, y ojo, yo creo que inconscientemente, no por malicia, inconscientemente están diseñadas para que los que ahorita no tienen agua sigan sin tener agua, por lo menos en los próximos 20 años. Esa gráfica, esa culebrita que ven ahí es una gráfica. En realidad son 3 ecuaciones que hice haciendo una especulación de tratar de estimar cuántos años se llevaría con diferentes escenarios que la gente que ahorita no tiene agua tuviera agua. Y efectivamente, pues los escenarios van dependiendo de la región y de la zona desde los próximos 10 años hasta los próximos 20 años. Eso si se invirtiera la cantidad de dinero que se está invirtiendo ahorita. Y si costara lo mismo llevar el agua a la sierra que lo cuesta llevarlo aquí a la ciudad, lo cual no es cierto. Entonces en realidad se va a tardar más tiempo. Pero así están diseñadas las políticas públicas. Entonces, el tema de la problemática del agua que se aborda en la Laudato Si y el impacto en los más marginados es un tema que estructuralmente está inscrito en las limitaciones de las propias políticas públicas del gobierno. Traducción: ahorita no hay posibilidades de que la gente que no tenga agua, al menos en el corto plazo. Entonces, ¿cuál derecho humano al agua? Eso es lo que se conoce como los excluidos. La disponibilidad energética de las energías renovables. Los diputados duraron 1 año y medio deteniendo la ley de transición energética que se debió haber aprobado junto con las demás leyes de la reforma energética hace 1 año y medio, porque estaban protegiendo intereses de gaseros principalmente, porque el gobierno mexicano decidió invertir en gasoductos, en distribución de gas y en privilegiar el consumo de gas. ¿Es más limpio que el petróleo? Sí. ¿Reduce el cambio climático? Sí. Sin embargo, México no está invirtiendo en energía eólica, energía solar, geotérmica, de olas, hidroeléctrica. Ay, caray, ya terminamos, yo apenas estaba agarrando vuelo. Bueno, entonces ya no les voy a platicar nada más les voy a pasar las diapositivas. Sí, miren, por ejemplo, todo está conectado, pues léanle, al cabo. Oigan, tengo 2 minutos, pues no inventen, debo de sacar alguna conclusión de esto, ¿no? Miren, por ejemplo, por supuesto que todo está conectado. Ahorita hay una tendencia científica que es, digamos, la tercera ola del manejo de los recursos naturales, desde un esquema estrictamente utilitarista a uno proteccionista. Ahora ya se hace un manejo de recursos naturales, al menos técnicamente, en una perspectiva de sustentabilidad y de administración de los ecosistemas. Y hay mucha tecnología al respecto de eso. Esa es una manera súper sencilla de darnos cuenta de cómo todo está conectado. Pero ¿qué creen? No nos damos cuenta que nosotros también estamos conectados. Creemos que los ecosistemas son los animalitos y las plantas y todo lo que se ve así verde como ahí. No, nosotros somos parte del ecosistema y nuestras ciudades también. Se llama tecnósfera. Y entonces, si nosotros no armonizamos eso, pues no vamos a resolver la crisis ambiental, ciertamente, como dice el Papa. Y entonces, desde la perspectiva científica hay mucho que decir. Miren, eso también está muy suave. Las zonas donde están más marginadas del país, que son las rojitas, es las mismas zonas donde no hay agua en todo el país. Entonces, bueno, pues sí, eso lo dice la encíclica y ahí está demostrado con cifras científicamente. El tema de los impactos regionales diferenciados, este es un tema que le voy a dejar al economista del siguiente panel que lo explique, que va a hablar de cambio climático y sus impactos económicos. Y bueno, voy a terminar con lo que debía haber empezado y es la crítica a los científicos. Miren, termino. La directora del programa de ciencias de la UNAM, no creyente por supuesto, que compitió para ser la rectora de la UNAM y que no ganó, ella dijo: no hay futuro para la ciencia en México sin ética. En el panel que acabamos de tener en Ciudad Juárez, uno de los panelistas lo dijo:
la aportación más importante de Laudato Si al debate ambiental es la perspectiva ética que el Papa está metiendo al debate ambiental. Esta es la parte central. Y yo les digo, como académico, ¿cómo las universidades estamos formando en ética? ¿Qué quiere decir eso de la ética? El mismo Bauman, el sociólogo de moda, nos dice que en esta sociedad líquida se cuestiona si la ética es válida ante un esquema, un mundo totalmente consumista. ¿Es válido que nosotros estemos predicando valores éticos? Quizá una de las explicaciones más racionales que existen de la crisis del 2008 y de la actual es de la falta de ética en el manejo de las finanzas y de las hipotecas. Son las crisis globales que se dan por una ausencia de ética. ¿Y cómo proponemos entonces, cómo metemos en la universidad y en la discusión científica los temas de la ética? Ese es el reto fundamental. Y pues ya se me acabó el tiempo, ahí les sigo platicando. Quisiera introducir un breve intercambio entre los dos expositores por si hay algo que quisieran subrayar o enfatizar, pero también quisiera introducir una pregunta, pero les recuerdo que si tienen ustedes alguna pregunta, levanten la mano, hay quien está repartiendo papeletas y las pasarán por acá. La pregunta la hago antes de que empiecen a apasionarse con el intercambio de opiniones, desde el punto de vista, ¿no?, para el científico ambiental, cómo pasar de esta conciencia de la responsabilidad ética humana frente al medio ambiente y que no quede en una idea abstracta, un conjunto de deberes que nadie cumplimos. Esa es una. Y la otra, no sé si podrías ahondar, padre, en esto último que no te dejamos decir mucho, cómo este acercamiento al tema del medio ambiente no solamente es el cuidado de la casa común por nuestro propio beneficio y de nuestras generaciones futuras, sino un medio de acercarse más a Dios y entrar en comunión con Él. Ya hice mis preguntas, pero primero intercambien balazos entre ustedes. Bueno, mira, un primer comentario que quisiera hacer y donde dejé la exposición, también uso una anécdota. Una de mis estudiantes de ingeniería ambiental, después de que participó en el foro y que vio de qué se trataba Laudato Si y todo esto, hizo un comentario curiosísimo. Y esto yo creo que sirve, lo enlazo con lo que se discutió en la mañana en los paneles sobre los jóvenes y los estudiantes. Ella empezó diciendo: bueno, profesor, no es que yo sea fan del Papa, o sea, ni al caso, ¿verdad? Pero tiene razón. Dice, lo que está diciendo él en el documento, y dice, y también tienen razón los científicos que opinaron, que que la ciencia solo puede llegar hasta un punto y que por mucho que los científicos nos afanemos en encontrar nuevas maneras de administrar, de manejar, de entender, de tratar de resolver la problemática ambiental, si la comunidad en general no asume una ética, una conciencia ambiental, no se siente parte de resolver estos problemas, no va a suceder nada. Y para eso también hay tecnología, digamos, el civic science, que es un planteamiento desde la teoría científica, dice lo mismo. Y esa es una preocupación de los científicos. Dicen, nosotros a veces podemos entender algo de la problemática, pero no nos comunicamos con la gente. El Papa lo que está haciendo es comunicarse con la gente. Bueno, si ustedes la leen, ¿verdad? Pero yo creo que este es el primer paso que habría que dar en el sentido que tú dices, porque el Papa nos habla de un planteamiento ético, pero también de una espiritualidad ambiental y hace un llamado a una conversión ambiental. Es todo un proceso de cambio interno, de conversión al que está invitando, y entonces a partir de ese proceso es como efectivamente la ciencia tuviera algo que aportar en este proceso de la cuestión ambiental. De otra manera, no. Entonces, de ahí el valor tan trascendente, que rebasa, por eso la científica decía, nos rebasó por arriba. O sea, va mucho más allá del aspecto estrictamente científico que lo contiene, ¿no?
Pregunta, ¿no deberá la comunidad científica, lo leo tal cual, levantar la voz y denunciar públicamente el doble lenguaje de nuestros gobiernos? Y añado, que es la otra pregunta, de las empresas respecto de cómo tratan la cuestión del medio ambiente. La respuesta sencilla es sí. Sin embargo, el planteamiento es que hay una ausencia de ética en el debate ambiental. Hay una ausencia de ética en la política, hay una ausencia de ética en las universidades. Entonces, ¿cómo se va a hacer una denuncia profética? O sea, el problema de fondo es ese. ¿Cómo nos damos cuenta de que sabemos cosas y luego las simulamos? La gráfica que pedía que pusieran en pantalla, evidentemente la encíclica empieza con el cántico de las criaturas, Laudato si mi Signore, y el Papa define este tema de la espiritualidad, siguiendo el comentario, en la lógica de la relación conmigo, Dios conmigo, yo con los semejantes y yo con el resto de la creación. Y él decía cómo Francisco hacía con mucha claridad, incluía las dos vertientes, esta relación directa con Dios que impulsaba toda su evangelización, pero luego la relación con la naturaleza y los pobres, las dos dimensiones son centrales en la espiritualidad de Francisco, y hacia allá es hacia donde nos mueve el Papa, no solo en Laudato Si, sino en Evangelii Gaudium, desde Evangelii Gaudium, o sea, estas dos dimensiones, esta relación con los pobres. Lo resalto porque a veces en una perspectiva científica o en una perspectiva de activismo ambiental, esta dimensión de compromiso con los pobres a veces también se ensordece, y creo que esa es otra de las razones de por qué no hay un planteamiento así. Los científicos luego denunciamos cosas en la parte de, pues sí, un doble discurso del gobierno, que no se hacen las cosas que se deberían de hacer, pero por ejemplo no nos preocupamos por los excluidos o los marginados, que son los primeros afectados por este tipo de malas decisiones. Con esto terminamos este momento de la sesión del diálogo y le damos un fuerte aplauso a los ponentes.